Bienvenidos a un nuevo tema de asesoría de monografía del Máster Alan. Hoy nos toca ver un tema muy importante, como todos los que hemos venido desarrollando a través de esta serie de clases, ¿verdad? Y nos toca el tema de operacionalización de las variables. Así que espero que les guste. Y no olviden de darle clic, ¿verdad? Con la manito para arriba, ¿verdad? Y comparta la clase, ¿verdad? Con aquella persona que desea educarse, informarse y sacarle provecho a este tipo eh, de temas educativos. La operacionalización de las variables es transformar conceptos abstractos en variables medibles. Esto es muy importante, ya que de la operacionalización surge lo que es el instrumento de recolección de datos. Si yo tengo una operacionalización de la variable, yo voy a tener un instrumento debidamente válido, ¿verdad? Y replicable en este sentido. Así que he visto muchas monografías, muchas tesis que no tienen operacionalización de la variable. Y esto es un gravísimo error. O sea, no operacionalizar significa que el instrumento va a tener fallos muy importantes. Esos fallos se les llama sesgos, sesgo de información, sesgo de selección, aparte que el instrumento le va a recoger información que no le va a ayudar a nadie. Así de importante es la operacionalización de la variable. Solo para recapitular un poco el concepto, una variable es una característica, un atributo, una cualidad que puede tomar distintos valores en este sentido. Hay de tipo cualitativo, como los nominales, el género, el estado civil, u ordinales, como el nivel educativo y la satisfacción. Hay otros tipos de variables que se le llaman cuantitativas, que se clasifican en discretas, como el número de hijos, por ejemplo, o continuas, como el peso o la temperatura. Ahora, ¿por qué operacionalizar? Y esto es muy importante porque nos da claridad y objetividad. Si nosotros eliminamos las ambigüedades de las palabras, el español siempre es difícil, yo digo que es el idioma más difícil que hay. Por lo tanto, una de las formas de eliminar esa subjetividad y esa ambigüedad es operacionalizando las variables, ¿verdad? Nos da una medición más precisa y esto ayuda al análisis estadístico que sea confiable y que sea válido. Y también nos ayuda a hacer la comparabilidad de los resultados, o sea, que nuestros resultados se puedan comparar con otros estudios realizados. Algunos componentes de la operacionalización tenemos la definición conceptual, que es el concepto abstracto que se quiere estudiar. Está la definición operacional, que no es más que describir cómo se medirá la variable en la práctica. Yo siempre digo que es transformar la definición conceptual en algo medible, de acuerdo a los intereses del estudio. Eso es definición operacional. Y los indicadores tenemos que son los elementos observables y medibles que reflejan la variable. Yo siempre he dicho en mi clase que tenemos tres tipos de indicadores, ¿verdad? Que son las tasas, razones y proporciones. Pueden verificar esta información, ¿verdad? En otra clase que vamos a ampliar de indicadores muy particular para que más o menos estemos claros de este concepto estadístico, ¿verdad? Muy importante a la hora de hacer mediciones eh, de nuestras variables. Ahora, ¿cómo inicia el proceso de operacionalización? Número uno, identificar la variable a operacionalizar. Ya les había dado en clases anteriores que cada objetivo específico debe tener sus variables y que estas variables, para que el objetivo sea medible, las variables tienen que ser medibles. Entonces, es importante la identificación de las variables por objetivo específico. Número dos, definir conceptualmente la variable. Número tres, determinar los indicadores relevantes con los cuales se van a medir. Y número cuatro, establecer las escalas de medición, sean nominales, ordinal, intervalo o razón. En el libro del doctor Julio Piura menciona que estas variables tienen que tener rango de valores. Y esto es muy importante, los rangos de valores,
y las escalas porque se relacionan entre sí. Entonces, los rangos de valores son la unidad de medida para poder operacionalizar o crear el indicador relevante para este estudio. Y eso es muy importante y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿verdad? En ese sentido. Veamos, por ejemplo, este ejemplo práctico. Variable cualitativa, satisfacción del cliente. Una definición conceptual puede ser el grado de complacencia del cliente con el servicio. Una definición operacional es la medición mediante una encuesta con escala Likert. Y hay una lista de afirmaciones que pueden ser sobre la calidad, sobre el precio, sobre la atención. Entonces, ¿cuál es el indicador? Es la proporción del nivel de acuerdo o desacuerdo del cliente con las afirmaciones que nosotros le planteamos en el instrumento de recolección de datos. Esto es muy importante, ¿verdad? Y aunque la escala Likert, nosotros le vamos a aplicar un análisis estadístico para saber si la respuesta, ¿verdad? Son fiables. Entonces es importante que el diseño esté acorde con la operacionalización que nosotros le hagamos al instrumento. En un ejemplo práctico en la variable cuantitativa, por ejemplo, el nivel de estrés, la definición conceptual podría ser un estado de tensión física y emocional. Una definición operacional es la medición utilizando un estándar, como es el inventario de estrés percibido. Tenemos, por ejemplo, un instrumento que se llama PSS 40. ¿Verdad? El indicador podría ser la proporción de la puntuación obtenida entre la puntuación total del instrumento aplicado, que es el PSS 40, ¿verdad? Se le llama 40 porque son 40 ítems los que se investigan, ¿verdad? En este sentido para hacerlo. Ahora, dentro de los instrumentos de medición tenemos las encuestas, estas son las más frecuentes, preguntas estructuradas, hay escalas de respuesta diversas. Otro instrumento puede ser la observación, que son guías y registros para datos tanto cualitativos como cuantitativos. Las pruebas estandarizadas, por ejemplo, las que estábamos mencionando hace poco, que para medir el estrés, el PSS 40, ¿verdad? Es una prueba estandarizada ya validada para medir variables específicas. Y hay datos secundarios como fuente existente como base de datos y registros. Para garantizar la validez y la fiabilidad de este instrumento, tenemos que garantizar que el instrumento mide lo que debe medir y la fiabilidad. Recuerden que el instrumento produce los resultados de forma consistente y reproducible. Por esa razón es que se emplea, y yo siempre digo, hay que validar el instrumento. Hay que hacer una prueba piloto, ¿verdad? Para poder nosotros determinar que hacemos las correcciones a los errores que nosotros podamos tener en un primer momento el instrumento. Por eso la validación o las pruebas pilotos pueden mejorar la consistencia interna del instrumento y la repetibilidad. Así que es importante hacer esa validación del instrumento. Para concluir, recordarles la importancia de la operacionalización. Es clave para las investigaciones rigurosas y objetivas. La medición es precisa porque permite la replicabilidad y el análisis comparativo efectivo. Y los indicadores y herramientas perfectamente, pues uno los tiene que elegir cuidadosamente para asegurar que estos resultados sean fiables. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal y darle me gusta y compártalo y comente la clase. Soy el Master Alan y nos vemos en la próxima clase. Bye, chao.